Queridos amigos, el ecosistema DigiU está en contacto con ustedes. Soy Alexei Ogniev, el CEO del proyecto, y hoy está con nosotros Alexander Y, director de Desarrollo Estratégico, y hoy vamos a hablar del Fondo de Capital de Riesgo. Como ya sabe, el Fondo de Capital de Riesgo siempre ha sido una parte inseparable del ecosistema DigiU, y el enfoque de este Fondo de Capital de Riesgo siempre ha sido hacia el interior. Hemos desarrollado nuestros propios proyectos, hemos atraído proyectos al ecosistema y con el tiempo, al conocer mejor el mercado, comprendimos que el enfoque debía ser tanto interno como externo. Por eso empezamos a explorar esta esfera, cómo podríamos desarrollar nuestro fondo de capital de riesgo de forma externa. De eso precisamente vamos a hablar hoy, Alexander y yo, en este encuentro. Desde hace varios meses hablamos de la idea del desarrollo externo y Alexander compartirá hoy cómo surgió esta idea y por qué es importante ahora para el ecosistema DigiU. Alexander, te doy la palabra, te saludo, hablemos de ello. Los saludo a todos. Sí, la idea del Fondo de Capital de Riesgo no es nueva. Llevamos más de 1 año y medio hablando de ello y entendemos que no podemos desarrollar absolutamente todo por nosotros mismos. La velocidad del desarrollo es tal que no nos alcanzaría el tiempo para hacerlo, ni disponemos de recursos humanos ni de gestión suficientes para ello. Por lo tanto, por supuesto, estamos interesados en atraer fondos hacia el ecosistema y financiar aquellos proyectos que fortalezcan nuestro ecosistema, que puedan incorporarse en él e integrarse con otros proyectos del ecosistema. Y que cada proyecto sea un producto independiente en sí mismo, como EIWA, por ejemplo, pero que al mismo tiempo sea un ladrillo o un cimiento o a veces un techo o una ventana en la casa que estamos construyendo en el camino hacia la identidad digital, hacia el meta-universo, etc. Por supuesto, esta comprensión la hemos tenido desde hace mucho tiempo. Y mientras más nos desarrollamos, en especial al comunicarnos con los grandes fondos de capital de riesgo operativos que llevan mucho tiempo en el mercado mundial, y estamos en contacto con los mejores fondos de capital de riesgo de Valle de Silicona, Dubái, Europa, China, Singapur, Rusia, los países de la CI, etc. Ahora entendemos cómo funciona este mercado, su cultura y sus particularidades que antes eran inaccesibles para nosotros. Y es poco probable que le parezcan obvias a la mayoría de la gente, incluso a los que creen que entienden cómo funciona este mercado. ¿Cómo logramos entender cómo funciona este mercado? Además de hablar con capitales de fondo, de capitales de riesgo sobre la financiación y el apoyo estratégico al proyecto EIWA, también hablamos de que se creará un fondo de capital de riesgo para el ecosistema, al menos para el proyecto EIWA. EIWA es un proyecto de infraestructura y EIWA tendrá un fondo de capital de riesgo que invertirá dinero, que ayudará a los proyectos, que proporcionará apoyo en forma de presentaciones con otros proyectos, fondos, contratistas, auditores, etc. Para que estos proyectos funcionen basados en el protocolo EIWA y así aumentar el número de usuarios, el número de transacciones, el volumen de negocio, el TVL, valor total bloqueado, es decir, la suma de los fondos bloqueados que están en el proyecto EIWA. Por supuesto, los fondos han mostrado interés no solo en invertir en EIWA, sino también en invertir en nuestro fondo de riesgo del ecosistema, ya sea desde el punto de vista de su participación financiera o en términos de hacer análisis conjuntos, seleccionar proyectos, ayudarlos de conjunto y discutirlos, porque tenemos bastante experiencia en ese proceso. Creo que es más profundo que en muchos fondos de capital de riesgo, porque en ellos hay en mayor medida empresarios, gente con mentalidad económica
y a menudo se necesitan conocimientos técnicos para analizar si el proyecto es viable o no. Y nosotros contamos con esa experiencia. De ese modo, hemos llegado a la conclusión de que en el fondo de capital de riesgo debe dirigirse al mercado amplio en general. Y ahora se perfila una comprensión más precisa de cómo funcionará nuestro fondo de capital de riesgo. Antes de pasar a la discusión del tema sobre cómo funcionaría el fondo de capital de riesgo, tú nos hablaste en nuestras conversaciones y en el seminario web que al estudiar este mercado se pudo apreciar alguna que otra estructura funcional que antes no eran evidentes para el funcionamiento de estos fondos de capital de riesgo. Quizás puedas compartir con nuestra audiencia lo más interesante, cómo funcionan y por qué funcionan de ese modo. Sí, compartiré mis hallazgos, lo que resultó nuevo para mí, lo que he aprendido en el camino. Empecemos por los fondos de capital de riesgo clásicos. Fondos de capital de riesgo clásicos. No los vamos a clasificar demasiado, solo vamos a separarlo de los fondos de criptomonedas que intervienen en criptoproyectos. Los fondos de capital de riesgo clásicos que invierten en biotecnología, en el sector de las tecnologías de información, en algunas otras tecnologías, tienen un horizonte de planificación de 5 años, 7 años y 10 años a veces. Y en el camino hacia los fondos de capital de riesgo hay grandes riesgos. Cuanto menor sea la fase del proyecto, mayor será el riesgo. Y existen sus peculiaridades en la verificación y la selección de proyectos. ¿Y cómo funcionan estos fondos de capital de riesgo? Se recauda una determinada cantidad de dinero, por ejemplo, $100 millones, y eso se llama, por ejemplo, Andreessen Horowitz ha lanzado un fondo de $100 millones por un periodo de 7 años, por ejemplo. Y este fondo tiene su propio memorando de inversión. Es decir, tiene definido en qué términos, en qué proyectos y en qué sectores invierte específicamente este fondo. Es decir, el mismo fondo de Andreessen Horowitz puede tener otro fondo de $500 millones que invertirá en el sector de las criptomonedas y otro fondo de $300 millones que invertirá en biotecnología. Y estos pueden tener diferentes plazos y diferentes memorandos de inversión. Esta es la primera particularidad. La segunda peculiaridad es que yo pensaba que estos fondos de capital de riesgo funcionaban así. Se reúne todo el dinero de una vez, por ejemplo, $100 millones y lo tienen en una cuenta. Y en cualquier momento se hace algo con ese dinero. No, eso no funciona exactamente así. Es decir, hay compromisos de los inversionistas. Cada fondo de capital de riesgo tiene sus inversionistas. Por regla general se trata de una serie de grandes inversionistas, por ejemplo, 5 personas o 5 empresas garantizan que cada una de ellas invertirá $20 millones en el transcurso de 7 años. Y cuando se reúne el comité de inversiones donde se revisa un proyecto y dice que hay que transferir fondos a ese proyecto, entonces esos fondos se transfieren. Por regla general hay alguna reserva de todos modos allí, pero no es que esos $100 millones estén colocados allí y durante 7 años estén esperando que se realice la inversión. No, eso no funciona así. A primera vista parece lógico, pero no era obvio para mí. Resultó nuevo. Me pregunté, ¿cómo funciona esto? Es decir, el dinero queda ocioso durante 7 años y no funciona. Me parecía extraña esa historia. De hecho, no era para nada así. El tercer punto, ahora tocaremos el mercado de las criptomonedas. Entre las cosas, porque creemos que las criptomonedas están más cerca de la gente. Le dan la oportunidad de tocar las inversiones en estos sectores y en estas áreas, en proyectos de alta tecnología. Ahora han aparecido muchos pools o fondos comunitarios que se unen y ponen $100 o $1,000 en pequeños cheques pequeños y pueden invertir una cantidad importante de dinero, $100, $200, $500,000 en una etapa inicial, en una ronda o round privado en algún proyecto criptográfico. En la actualidad hay un gran número de pools de este tipo, al menos hace 6 meses había muchos. Ellos reaccionan muy rápidamente al mercado. Ahora se ha producido una corrección, un descenso en este mercado.
Son las mismas personas que participan en varias IDU. Por lo general se trata de personas con cheques pequeños, pero en general es una oportunidad para entrar en la ronda privada de algunos proyectos interesantes. Pero allí no existe ningún memorando de inversión. Conocemos varios pools de ese tipo. Hay cuestiones relacionadas con la selección de los proyectos, de cómo los seleccionan. En mi opinión, allí hay más bien una componente publicitaria. Es posible que hoy diga muchas palabras nuevas para ustedes. Una estrategia flipper para entrar rápido y salir rápido con el máximo X. Ese es el sueño de cualquier hámster en el mercado de criptomonedas. De esas cada vez habrá menos, ya hay menos y habrá aún menos. Es decir, este mercado es cada vez más civilizado, más eficiente, aunque siga habiendo mucha basura pura y dura. En otras palabras, que están copiando de otros proyectos con el objetivo de recaudar dinero y no desarrollar nada. Por lo general, por lo tanto, estos pools siguen siendo muy útiles porque crean una adopción masiva, lo que significa que cada vez más personas empiezan a participar en el proceso. Y de hecho, los grandes fondos de capital de riesgo son esencialmente esos mismos pools, solo que no son 1.000 personas que ponen $100, sino que son 5 personas que ponen 20 o 50 millones de dólares. Esa es toda la diferencia. Y explicarle a 5 personas que estamos invirtiendo en este proyecto y negociar con ellas es mucho más fácil. Y por regla general, las personas que tienen esa cantidad de dinero están preparadas y entienden que están invirtiendo durante 7 años. Tienen una estrategia determinada y es mejor para los proyectos y es mejor para los fondos. Es más estable, es más comprensible. Es un mercado que se ha creado y se ha conformado mediante el método de ensayo y error durante un largo periodo de tiempo. Y ahora el mercado de capitales de riesgo de la criptomoneda están absorbiendo lo mejor del mercado clásico. Y el mercado clásico está tratando de absorber lo mejor del mercado de criptomonedas. Es decir, el tiempo de las inversiones se está cortando. El retorno de la inversión empieza a producirse antes en los proyectos de criptomonedas. En los proyectos de criptomonedas es difícil perder todo a cero. En las inversiones clásicas de capital de riesgo, la inversión puede convertirse en cero. Es poco probable que un proyecto de criptomoneda, un token, llegue a valer cero por completo si ha habido al menos una selección cualitativa más o menos buena o algún tipo de comprobación inicial. Esa es la tercera peculiaridad. ¿Cómo supimos todo esto? Eso también fue sorprendente. Existen los llamados fondos de fondos. Por ejemplo, hay un fondo a través del cual se invierte en el mercado de criptomonedas los fondos gubernamentales de Abu Dhabi, de Corea del Sur, de Bahrein, de los países árabes. No solo árabes, hay otros. Pero el ejemplo el árabe lo pongo porque estamos familiarizados con ellos, nos comunicamos con ellos. Este fondo recibe fondos de otros 6 fondos estatales, pero invierte directamente en proyectos solo el 20% de los mismos. Él mismo selecciona los proyectos, los analiza, pero la mayor parte, es decir, el 80%, él lo invierte a través de otros 20 grandes fondos de capital de riesgo de primer orden. De ese modo, los fondos invierten unos en otros. ¿Y qué significa esto? Se podría decir que comparten la responsabilidad entre ellos. Es decir, un fondo le confía al otro la tarea de seleccionar los proyectos, encontrarlos, ayudarlos para que el proyecto tenga éxito. Es decir, una cosa es invertir, pero un buen inversor estratégico normal que invierte grandes cantidades y los buenos fondos de capital de riesgo ayudan con algo más que el dinero. Ahora hay mucho dinero en el mundo, pero los proyectos no los toman. Todos los proyectos necesitan dinero inteligente. Además de dinero se necesita de algo más, y es conocer a los principales actores de este mercado. Algunas posibles colaboraciones. El proyecto EIGO, además de financiación, necesitará de una liquidez inicial cuando se ponga en marcha. Ahora estamos pensando en ello y estamos en conversaciones.
Y los socios estratégicos están dispuestos a proporcionar esa liquidez para que EIWA sea lanzada y ya varios millones de dólares estaban en liquidez para que la gente pueda intercambiar cientos de miles de dólares en los diferentes blockchains. Esta es la cuarta particularidad, que hay fondos de fondos y los fondos invierten parte de su capital en los demás. Probablemente he abordado lo principal. Si recuerdo algo más, lo agregaré con mucho gusto. Se trata de una información muy valiosa y le digo a nuestro auditorio que esta información procede de la primera línea de financiación de capitales de riesgo. Será muy extraño que escuche acerca de esta experiencia en algún otro lugar. Así que aprecie y aprenda de lo que estamos transmitiendo en entrevistas como esta. Teniendo en cuenta lo que has estudiado, la experiencia que has adquirido y lo que nos has contado ahora sobre estas cuatro particularidades, ¿por qué diseño de fondos capital de riesgo te inclinas para el ecosistema DigiU? ¿Qué es lo mejor que podemos tomar de allí y aplicarlo a nosotros? Yo entendí la pregunta. La respuesta es realmente complicada, porque no estamos forzando el lanzamiento del fondo de capital de riesgo. Estamos pensando en lanzar el fondo de capital de riesgo como un producto independiente del ecosistema, porque en esta esfera hay una serie de cuestiones que requieren de cierta decisión o de algún tipo de elección, porque una u otra decisión tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Por ejemplo, tenemos fondos de capital de riesgo y grandes inversionistas dispuestos a invertir en nuestros fondos de capital de riesgo. Y en teoría podríamos tener 10 inversionistas con $1 millón cada uno y nuestro fondo de capital de riesgo se lanzaría. O podríamos permitir que un gran número de personas invirtieran y se convirtiera en una fuente de financiación de nuestro fondo de capital de riesgo. Desde el punto de vista de la facilidad para gestionar este fondo y para explicar algunas cosas, la primera opción es la más fácil, porque por regla general se trata de personas que ni siquiera hay que explicarles nada. Ellos mismos quieren hacerlo y están interesados. Es decir, delegan en nosotros la selección, la experiencia y el cultivo del proyecto. Pero al mismo tiempo, en nuestra concepción pretendemos que la tecnología trabaje en beneficio de las personas y que la gente común pueda ganar dinero con ella. Desde ese punto de vista, por supuesto, nos gustaría tener el máximo número de inversionistas en nuestro fondo de capital de riesgo, en primer lugar. En segundo lugar, si tenemos un gran número de inversionistas, estos están interesados en que los productos y proyectos en los que invertimos se desarrollen. Y estas mismas personas pueden convertirse en los primeros usuarios de los productos. Por ejemplo, en el proyecto EIWA, en el Private Round, están invirtiendo otros proyectos de criptomonedas. O bien quieren integrarse con EIWA cuando se ponga en marcha por la mainnet. O bien tienen la necesidad, por ejemplo, de mover liquidez de un blockchain a otro blockchain, es decir, de utilizar ellos mismos el producto. Igualmente, nuestros inversionistas, personas comunes y corrientes, pueden ser los primeros usuarios de los proyectos en los que invertimos. Esto, por supuesto, también es una ventaja. Luego, a los buenos proyectos no les gusta tomar dinero de los fondos comunitarios o de los pools. ¿Por qué? Porque, como he dicho anteriormente, están los flippers. Por regla general, en la configuración actual, en la fase actual del mercado, hay gente en los pools y en los fondos comunitarios que quiere comprar lo más barato posible y deshacerse del token lo más rápido posible en cuanto aparece. Es decir, no les importa en absoluto cómo se desarrolla el proyecto. Y el horizonte de planificación en estos casos es de unos pocos meses. El largo plazo no es definitivamente una estrategia ganadora para ellos. Si hace unos meses se podía ganar bastante dinero así, pero si hablamos de planes serios a largo plazo, de construir un capital estable serio, en nuestra opinión, esta estrategia no es la adecuada. Si un proyecto entiende de que se trata de un fondo comunitario y se hacen estas preguntas, es decir, no solo le contamos a los fondos de riesgo nuestro proyecto, cómo lo creamos y respondemos sus preguntas, pero también le hacemos preguntas a los inversionistas. ¿Estamos preparados para incluir a este inversionista
Por ejemplo, ahora no estamos aceptando fondos de la comunidad, o lo hacemos muy raramente, porque aquellos que conocemos personalmente y que nos aseguran que no venderán tokens en cuanto surja esa oportunidad. Esos serán inversionistas focalizados en el desarrollo a largo plazo del proyecto. Este es el tipo de inversionistas que se necesitan en la ronda privada. ¿Por qué entonces darle una asignación a un precio barato si solo quieren deshacerse de él a la primera oportunidad? No, la ronda privada es precisamente donde van a estar los inversionistas estratégicos. Al menos debería ser así. Por desgracia, no siempre es así en la realidad actual. Y cuanto peor es el proyecto, más urgente es su tarea de tomar cualquier cantidad de dinero de cualquiera que se lo dé. Cuanto mejor sea el proyecto, más tienden ellos a renunciar a ese dinero. Y por consiguiente, esa no es una posición ganadora para nosotros si decimos que somos un fondo comunitario. Porque de inmediato, al entrar, tendremos que explicar que no somos flippers, que estamos dispuestos a ayudar al proyecto a largo plazo. Esto es una desventaja. ¿Qué otras preguntas podría haber? Existe, por ejemplo, el producto EIWA. Y EIWA en sí es un ecosistema blockchain o un ecosistema cross-chain. Sí, por la forma, sí, forma parte del ecosistema DYU, pero al mismo tiempo EIWA es en sí mismo un enorme ecosistema que debería tener un fondo de capital de riesgo y lo tendrá, según la estrategia de desarrollo del proyecto. El fondo de capital de riesgo del ecosistema EIWA puede tener su nombre propio. También hablamos del fondo de riesgo del ecosistema DYU. Aquí surge la pregunta: ¿estos son fondos diferentes o será un solo fondo con un memorando de inversión destinado tanto al desarrollo del ecosistema DYU como al desarrollo del ecosistema EIWA? Eso también es una buena pregunta. También existen diferentes enfoques para la recaudación de dinero para el fondo. Hay grupos o pools que recaudan fondos para cada proyecto individual. Se trata de una actividad de gestión adicional. ¿Y qué pasa si no recaudaron el dinero, pero ya le habían prometido al proyecto que iban a invertir? Aquí también surge una gran cantidad de matices. Aquí yo les puedo asegurar que no estamos dispuestos a ir por ese camino. Lo más probable ahora es que me incline por algún tipo de solución muy comprometida. Todavía no es seguro y no es una declaración que estoy haciendo ni es la decisión final, pero como opción posible será un fondo para un periodo de tiempo determinado, por ejemplo, durante 3, 4 o 5 años, durante un periodo relativamente largo. Para el mercado clásico de capital de riesgo, 3 años es poco. Para los flippers que quieren ganar X dinero en 3 meses es mucho. Lo más probable es que sea alguna otra categoría de inversionistas, incluyendo los fondos de capital de riesgo clásicos que podrían ser inversionistas en nuestro fondo. Es decir, un fondo con su propio memorando de inversión. Cuando decidamos si EIWA y DYU tendrán fondos diferentes, también se aclararán muchas otras cosas. Pero por ahora seguimos inclinándonos por la idea de que será un solo fondo. Luego habrá que entender cuál será su estrategia, qué se incluirá en el memorando de inversión, es decir, las reglas del juego con las que se jugarán en este fondo durante estos 3 o 4 años. Luego está el financiamiento. Sí, probablemente estemos dispuestos a dividir estos pagos para que no esté todo el dinero a la vez en el fondo, porque no se necesita que esté todo a la vez. Si planificamos el fondo, por ejemplo, para 3 años y este se lanza por $10 millones, eso no significa que esa cantidad se necesite inmediatamente desde el primer mes. Nosotros no vamos a invertir 10 millones enseguida el primer mes. En el primer mes la analizaremos y en el segundo mes invertiremos $100,000 en un proyecto, en otro 300, en otro 50 y así sucesivamente. Y estas inversiones se desglosarán en líneas de tiempo. ¿Será similar al plan de cuotas de pago de las acciones de DYU? Puede ser un pago fraccionado, por ejemplo, para 5 pagos cada 2 meses. Esto es solo un ejemplo. Seguiremos pensando en ello.
Y lo más probable es que sea un fondo mixto. Tendremos tanto dinero institucional como comunitario. Dinero institucional de grandes inversionistas o de grandes proyectos que quieren integrarse con nosotros, o de grandes fondos de capital de riesgo internacionales. Y de nuestra comunidad de DJU, de la comunidad EIWA. Por cierto, en este momento la comunidad EIWA es de unas 300.000 personas, quizás de alguien más, de conocidos suyos, etc. Hasta ahora vemos estas combinaciones. Es difícil ser más concreto ahora. Pienso que los pormenores aparecerán cuando estemos más cerca del lanzamiento del proyecto EIWA en Mainnet. Impresionante, de verdad. Por el momento somos conscientes de que quizás dentro de nuestra comunidad este producto tampoco sea para todos. Puede que no todo el mundo lo entienda. Seguramente habrá un umbral de entrada a este proyecto. Y ahora, al escuchar esta entrevista, todos los inversionistas, los socios, todavía tienen tiempo para prepararse, tienen tiempo para estudiar las palabras desconocidas que Alexander acaba de decir, estudiar el mercado, el ámbito en el que hacemos los negocios y en el que piensa hacer sus negocios para ganar dinero o para desarrollarse de alguna manera. Y todavía tiene tiempo antes del lanzamiento final de este producto. Creo que vamos a abordar este tema más de una vez. Escribiremos sobre el tema y realizaremos entrevistas similares. Tal vez presentemos productos o proyectos que serán los primeros en entrar en nuestro ecosistema a través de este método. Yo añadiría, hubo un periodo realmente en que se nos acercaban 5 o 6 proyectos al día. Ahora es un poco menos, porque se están produciendo ciertos acontecimientos geopolíticos. En general, nuestro enfoque está un poco desplazado ahora, porque el lanzamiento del proyecto EIWA requiere de una gran atención. Trabajamos 12 horas al día, a veces sin días de descanso. Parte del equipo está ahora en Dubái. Yo también estaré ahí próximamente y Alexei estará allí próximamente también. Pero EIWA ya empezó ayer sus funciones en la primera conferencia a la que teníamos previsto asistir. Yo también vería esto desde otra perspectiva. Hablamos de que otros fondos de capital de riesgo pueden invertir a través de nuestros fondos de capital de riesgo. Esto confirma que los fondos invierten a través de otros fondos. Pero por otro lado, esto también nos abre oportunidades para invertir en aquellos proyectos en los que invierten los fondos de capital de riesgo internacionales más importantes. Porque no solo nosotros recibimos proyectos, ellos también reciben sus proyectos y también los seleccionan. Ellos también realizan sus propios análisis y también le prestan apoyo. Es decir, se trata de la colaboración. El mercado de capital de riesgo es muy pequeño. Todo el mundo se conoce a través de 1 o 2 apretones de mano. La reputación es muy importante aquí. Si dices que no voy a vender tokens y cuando se liberan los vendes, ese rumor se extenderá definitivamente por el mercado y los proyectos normales no aceptarán dinero tuyo. Ahí existen muchos matices ahí. Pero es una oportunidad para invertir junto con los grandes fondos de capital de riesgo. Y cuanto más avancemos, más nos sorprendemos. Lo que nos parecía algo inalcanzable está ahora a un solo paso, a la distancia de un apretón de manos. Si necesitamos conocer a alguien, contactar con alguien, hay gente que nos puede presentar, que nos puede ayudar a conocerlos. Lo único es que hay que ir ahí seriamente preparado. Hay que tener algo para mostrar que hay atracción. Es decir, tener algunos éxitos que mostrar, alguna hoja de ruta recorrida. Por eso creo que de ese modo abrimos la oportunidad de que mucha gente invierta con fondos de capital de riesgo importantes. Creo que eso está genial. Incluso hace 6 meses no teníamos ni idea de lo genial que sería implementar esto. Así que creo que es algo de lo que hay que estar orgulloso. No estamos presumiendo con esta historia. Nosotros seguimos trabajando metódicamente para abordar estas
todas estas cuestiones y tal vez me gustaría hacer una proposición, Alexei. Puede que tenga sentido hacer una página en la cuenta personal donde se pueda dejar una especie de solicitud preliminar con el importe y el plazo. Y entonces podríamos entender hasta qué punto la gente entiende nuestro producto, cuáles son las posibilidades financieras, cuál es el auditorio actual, y ya conoceremos el potencial aproximado en cuanto al importe al inicio. Aquí hay una historia de imagen y reputación. Cuando dices, tengo un fondo de 50 millones de dólares. Por supuesto que los proyectos y los demás fondos están dispuestos a negociar contigo. La cantidad mínima de dinero con la que hablarían los jugadores más o menos serios es de 5 millones de dólares. Eso sería el punto de partida de algunos escolares que han querido venir a jugar. 50 ya es algo más serio, aunque no sea la cifra más grande. De 100, 200, 300, 500 millones. Los fondos del ecosistema de los diversos fondos de blockchain reciben inversiones de 300 millones de dólares solo para desarrollar su propio ecosistema. Andreessen Horowitz está lanzando fondos por valor de miles de millones de dólares. Pero 50 en general está muy bien. Ya se puede hacer algo con eso. Incluso si el primer fondo ha cerrado y se ha recogido todo y ya tenga su propio memorando de inversión, eso no significa que un segundo fondo con un memorando de inversión diferente, con una estrategia distinta, no pueda empezar a operar en paralelo. Yo no descarto esa opción porque a cada paso aprendemos más sobre este mercado. Nos volvemos más experimentados, tenemos más contactos, más oportunidades. Esto se puede comparar con los juegos en la computadora. Hay un juego de estrategia llamado Trío de Héroes, mi juego favorito en la infancia. Allí hay un mapa negro cerrado y hay un pequeño círculo abierto alrededor del castillo donde está el héroe. Cuando el héroe corre, se va abriendo el espacio y todo se hace más visible. Nosotros estamos más o menos en ese mismo estado. Hasta que no das un primer paso, hasta que no das esos pasos, no verás más posibilidades. No ves que ahí hay una mina de oro, que aquí solo hay un bosque, que aquí hay un monstruo y que ahí hay montañas que hay que vadear. Por eso, exhorto a todos a que actúen. Nosotros estamos actuando. No todo ocurre tan fácilmente o está tan despejado como podría ser. Por supuesto, siguen ocurriendo diversos acontecimientos externos y geopolíticos que afectan de manera imprevista. Pero hasta ahora vemos que es una estrategia que funciona y que solo mejora. Nosotros estamos mejorando, nos estamos volviendo más serios, más ambiciosos, más maduros hasta cierto punto y confío que haremos realidad todos nuestros planes. Alexander, este ha sido un discurso muy inspirador y especialmente esa metáfora sobre el juego de la computadora. Y me sumo plenamente a lo que has dicho. En cuanto a la implementación de la idea en la cuenta personal, yo también estoy completamente de acuerdo. Porque cuando empezamos a escribir posts sobre este tema, y cuando empezamos a analizar sobre el nuevo producto, recibimos muchos comentarios positivos tanto en los canales como en los chats, en el servicio de asistencia técnica y en el correo. En todos los lugares nuestros socios preguntan. Creo que para cuando salga esta entrevista o en un futuro cercano habremos implementado este formulario de solicitud. Vamos a trabajar con estas preguntas y puntos que son importantes para entender la reacción de nuestra comunidad y que sea comprendida por nuestra comunidad. Te agradezco mucho por esta entrevista. En mi opinión fue amplia y comprensible. Animo a todos a suscribirse en las redes sociales y a difundir esta entrevista. Estará disponible en varios idiomas y todos los socios podrán estudiar a fondo y enriquecer sus conocimientos sobre el estado actual del mercado de capitales de riesgo. Muchas gracias, Alexander. Me despido de todos. Les deseo lo mejor. Gracias, colegas. Todo lo mejor por ustedes.